¿Qué tal? Somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla. En esta ocasión, les presentaremos este trabajo acerca de la investigación sobre sistemas de control, a cargo de los alumnos Francisco Manuel Benito Comunidad, David García Vicente, Miguel Ángel Ortega Luna y Daniel Semo Allende, de la materia Control de Ingeniería en Mecatrónica del séptimo semestre Grupo a cargo del ingeniero Ángel Vergara Betancourt. Como introducción, podemos decir que en la actualidad, en las modernas fábricas e instalaciones industriales, cada día es más necesario el uso de sistemas de control, ya que permiten mejorar y optimizar el trabajo que se realiza en dichos procesos, dado a que el hombre no puede cubrir todas las necesidades que se pueden emplear en las industrias. Las industrias tales como la petroquímica, la aviación, los textiles, construcción y entre otras. Para nuestro marco teórico podemos definir a un sistema de control como el conjunto de máquinas dedicadas a manejar otros sistemas. En sí, los sistemas de control suelen estar compuestos por circuitos electrónicos, los cuales están cargados con programas para controlar los sistemas que han sido encargados. La principal ventaja de estos sistemas sobre la mano de obra humana son las posibilidades de éxito, ya que con las máquinas no se suele cometer tantos errores como con la mano humana. Asimismo, podemos definir al sistema de control como aquel sistema que tiene la peculiaridad de tener un conjunto de elementos que intervienen en el desarrollo de un objetivo, donde se permiten que las variables sean constantes ante perturbaciones. Y para ello podemos dividirlo en dos tipos, de lazo cerrado y lazo abierto. Lazo cerrado tiene retroalimentación, lo que quiere decir que se compara la entrada con la salida. Y el lazo abierto es donde la salida no tiene efectos sobre la acción de control. Bien, las aplicaciones de un sistema de control, estos son utilizados en diferentes áreas, pero una de las más importantes es en los mercados que más son utilizados los sistemas de control, tanto como abiertos, tanto como cerrados. Estos también son utilizados para realizar procesos de producción, como suelen ser el manejar alguna máquina o controlar algún equipo. Un, un ejemplo de estos es, por ejemplo, los detectores de metales que se encargan de identificar partículas metálicas. También los podemos encontrar en las industrias alimenticias para la detección de contaminantes. También los podemos encontrar en balanzas de sistema control estático. También en verificación de pesos. También los sistemas de control son utilizados en calderas de vapor. Por otra parte, también un sistema de control lo podemos encontrar en sistemas de control de los ensambles automáticos, máquinas y herramientas, tecnología espacial, control por computadora, sistemas de potencia, robótica, control de la iluminación, entre otras aplicaciones. Bien, la historia del control empieza desde 300 antes de Cristo, el cual los griegos crearon un sistema de realimentación que fue el reloj de agua inventado por Tesibio. Asimismo, en ese mismo año, 300 antes de Cristo, Filón de Bizancio aplica la idea del Tesibio, pero esto fue aplicado a una lámpara de aceite. Posteriormente, en 1681, las válvulas de seguridad de presión fueron inventadas por Denis Papin, el cual esta las construyó. Asimismo, en el siglo XVII se inventaron las incubadoras de huevo por Cornelius. Más tarde, en 1745, se inventó el control de velocidad de un molino de viento por Edmundo Lee. Asimismo, en el siglo XVIII se inventó un regulador de velocidad centrífuga por James Watt. Posteriormente, hicieron la aparición de los modelos matemáticos, que fue la estabilidad, la estabilización y la dirección. En 1868, James Clerk publicó un criterio de la estabilidad para un sistema de tercer orden, el cual se basó en los coeficientes de la ecuación diferencial. Posteriormente, en 1874, Edward aplica el criterio de la estabilidad para los sistemas de segundo orden.
Y asimismo, en 1867, escribió un artículo científico titulado El Tratado sobre la Estabilidad de un Estado de Movimiento, el cual trata de un criterio de la estabilidad. Asimismo, en 1892, Lighthouse extendió el Tratado de Rhodes a sistemas no lineales. Asimismo, en 1874, Henry Bessemer publicó un invento el cual se basa en la estabilidad del barco por medio de un giroscopio, el cual en este mismo aplicó la potencia generada por un sistema hidráulico del barco para mover el salón comedor del barco y mantenerlo establemente. Posteriormente, en el desarrollo del siglo XX, en 1922, Sperry Grosvenor, la compañía de Sperry Gyroscope, instaló un sistema automático de dirección que estabilizó los elementos de compensación y de control para mejorar las operaciones. En 1922, Nicolás Minkowski desarrolló una teoría aplicada a la dirección automática de barcos, el cual llevó a lo que actualmente llamamos la proporcional más integral más derivada, lo que es PID, a controladores de tres nodos. Posteriormente, en 1932, Boden y Nexis inventaron lo que fue el análisis de aplicadores realimentados. Asimismo, en 1934, Hansen introdujo un término el cual se basaba en el servomecanismo para los sistemas de control. Posteriormente, en 1948, Walter Evans perfeccionó lo que fue una técnica para encontrar las raíces de una ecuación, lo cual la característica de esto era para sistemas alimentados cuyos parámetros cambiaban sobre un intervalo de partículas de valores. Asimismo, ya hoy en la actualidad, pues estos sistemas de control son utilizados en una infinidad de usos, tanto como para robótica, tanto como para mecánica. Y pues de esa manera la historia del control pues ha ido evolucionando. Bien, posteriormente, las características de un sistema de control se define a partir de la señal de corriente de entrada. ¿Por qué? Porque esta está considerada como un estímulo aplicado en un sistema desde una fuente de energía que sería externa, con el propósito de que el sistema pues, produzca una respuesta específica. Asimismo, la señal de corriente, que es la salida, la respuesta será obtenida por el sistema, que puede o no relacionarse para la respuesta que aplica la entrada. Asimismo, la variable manipulada es el elemento el cual se le modifica su magnitud para lograr la respuesta deseada, es decir, se manipula la entrada del proceso. Asimismo, bueno, las características de este sistema es que también tenemos la retroalimentación. La retroalimentación es una característica importante para los sistemas de control, que esto más que nada la retroalimentación va enfocada a lo que son los datos cerrados. Es una relación secuencial de causas y efectos entre las variables de estado. Pues, asimismo, las variables de fase son las variables que resultan en la transformación del sistema original o de forma cónica controlable. Asimismo, el captador, llamado también sensor o elemento primario, cuya finalidad de este es captar directamente la magnitud medida. Asimismo, el transmisor es la parte del transductor que tiene como finalidad transformar la magnitud vista por el captador, normalmente la variación de una magnitud eléctrica o neumática. Asimismo, tenemos lo que viene dando algunos de las aplicaciones de las características de un sistema de
de control, que viene siendo un generador de vapor de referencia o consigna, un comparador de vector de error. Asimismo, estos ejemplos van relacionados, el cual contienen tanto como un lazo abierto, tanto como un lazo cerrado. Bien. Posteriormente proseguiremos a realizar el desarrollo de nuestro péndulo simple. Bueno, a nuestro equipo le tocó el desarrollo matemático de un sistema de péndulo simple. En esta imagen podemos observar todas las variables y fuerzas que actúan sobre el péndulo. Tenemos una longitud, un ángulo θ, una fuerza de tensión, la fuerza del peso del objeto, así como sus componentes en X y en Y. También por ahí debe de haber un vector de velocidad tangencial, que básicamente son los que están afectando en el sistema. La metodología para llegar al resultado de la ecuación diferencial se obtuvo por la segunda ley de Newton, donde tenemos que todas las fuerzas en Y deben ser igual a cero. Entonces, sumando la fuerza de torsión en su componente de Y menos el peso, debe de ser igual a cero. Despejando todo, tenemos que la fuerza de tensión es igual a la masa por la gravedad sobre el coseno de θ. En el eje de las X, la sumatoria de las fuerzas en Y en X debe ser igual a la masa por la aceleración angular. En ese caso sería masa por aceleración, pero debemos recordar que estamos hablando respecto a un ángulo. Entonces, en la aceleración respecto a un ángulo sería la aceleración angular, sería la segunda derivada del ángulo. Entonces tenemos que menos la tensión por el seno del ángulo debe ser igual a la masa por la segunda derivada del ángulo, o bueno, la aceleración angular. Si sustituimos la tensión por el valor de tensión que tenemos arriba, de masa por gravedad sobre el coseno de θ, nos queda masa menos masa por gravedad sobre el coseno de θ por el seno de θ igual a la masa por la aceleración angular. Después de eso podemos hacer una identidad trigonométrica donde eliminamos seno y coseno para obtener la tangente, y es una simple sustitución. Podemos hacer la suposición de que si el ángulo es muy pequeño, la tangente de θ va a ser muy similar al seno de θ, y vamos a decir que el seno de θ es igual a θ sobre la longitud. Entonces, haciendo ese intercambio, tenemos que la ecuación quedaría menos masa por gravedad por θ sobre la longitud es igual a masa por la aceleración angular. Si despejamos todo dejando, si igualamos la ecuación a cero, tenemos que es la aceleración angular más la gravedad sobre la longitud por θ es igual a cero. Posteriormente, tomando en cuenta el vector de velocidad, el que mencioné anteriormente, tenemos que la aceleración angular más la masa por la gravedad por d, en este caso d sería la longitud sobre 2, por i, que en este caso sería la, la fuerza inercial, que sería masa por longitud al cuadrado sobre 3, me parece que se llama algo así de inercial, es igual a 0. Una vez haciendo todo esto, podemos hacer unas simplificaciones aquí aritméticas, donde obtenemos que la aceleración angular más 3g sobre 2l por θ es igual a 0, y diciendo que omega es igual a la raíz de 3g por 2l. Ya con el modelo matemático podemos decir que la aceleración angular al cuadrado, sería la aceleración angular al cuadrado más omega cuadrada por θ igual a 0, que transformándolo al dominio de Laplace quedaría como 1 sobre s cuadrada más omega cuadrada. Teniendo siempre en cuenta que omega es 3 por g sobre 2 veces l. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos valores al momento de hacer una simulación en una computadora. Procedo a continuación a explicar la simulación en el software de Scilab. Lo que inicialmente se crea es
S y se le asigna un valor y después a la omega igual se le asigna un valor. Es para, dado que la función de transferencia tiene un numerador y un denominador, entonces se procede a crear el numerador. En este caso se define como un polinomio, entonces le asigna un polinomio que va a estar definido a través de los coeficientes. Entonces le pone un 1 ahí, que es el coeficiente, y se le asigna la variable compleja S y C. C aquí va a indicar que se está trabajando en el dominio de tiempo continuo. Igual se hace lo mismo para el denominador que se crea de él y se le asigna el polinomio, la cual va a ser S cuadrado y la omega al cuadrado. Igual se le asigna S y el dominio en el tiempo continuo. Para crear la función de transferencia se escribe sysline. Entonces lo que aquí se hace es que G se crea la función de transferencia que va a denominarse G, que va a ser en el dominio del tiempo continuo, y el numerador y el denominador. Entonces, con solo darle enter se crea la función de transferencia. Ahora, para graficar necesitamos definir el tiempo de inicio y el tiempo hasta donde llegará el gráfico y definir los incrementos de cuánto va a ir incrementando. Entonces se inicializa t en 0, incrementos de 0.1 y llega hasta 10. Después a y se le asigna el cálculo de la respuesta ante la función escalón de la función de transferencia en el tiempo. Y después lo que se ha hecho es agregarle el título a la gráfica, respuesta en enlace abierto, y después se grafica x contra t contra y. Es posible entonces apreciar el gráfico que se ha generado. Ahora, para calcular la respuesta del sistema en enlace cerrado, lo que se hace, es crear otra variable que en este caso se ha denominado numLC, numerador enlace cerrado, y igual se le asigna un polinomio con un coeficiente 1 y se crea el denominador enlace cerrado que se le asigna de igual manera un polinomio con sus coeficientes. Se crea de nuevo otra función de transferencia que en este caso se denomina GLC, función de transferencia en enlace cerrado, y lo que se hace, se calcula esa función de transferencia que está en el dominio del tiempo continuo del numerador enlace cerrado y denominador enlace cerrado, y se obtiene esa función de transferencia. Ahora, para calcular, para el tiempo se hace de la misma forma, se inicializa en 0, se hace incrementos de 0.1 en 0.1 y llega hasta 10. Ahora, a y se le va a asignar la respuesta del sistema ante la función escalón del tiempo y la función de transferencia enlace cerrado. Aquí en Scilab no existe un comando de como lo tiene MATLAB, que es hold, para retener algún gráfico, pero existen sus equivalentes, que en este caso sería set gca autoclear off. Para lo que esto se hace para poder retener el gráfico que ya se tiene y sobre ese mismo sobreponer el siguiente gráfico que se va a crear, que en este caso es las variables mismas que ya hemos creado, t e y, y se grafican. Xgrid es para agregar una rejilla o agregar cuadros al gráfico,
y para poder así apreciar de mejor manera. Y finalmente pues se le ha colocado de título a este nuevo gráfico: respuesta enlazo cerrado y enlazo abierto. Al desarrollarse esta actividad nos hemos dado cuenta que la respuesta de las simulaciones es lo que verdaderamente corresponde al comportamiento del sistema analizado. A lo largo de esta investigación se ha notado que los sistemas de control desde luego juegan un papel muy importante en el desarrollo diario, dado que han contribuido en la vida social y con grandes inventos para podernos facilitarnos la vida. Desde luego que es muy importante ahondar más sobre este tema para así seguir dándole soluciones a problemas o situaciones que se nos acontecen.